Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice el Señor. Bienvenidos. Hoy, 13 de mayo de 2025, la iglesia es la feria de la Pascua o la memoria de Nuestra Señora de Fátima, la aparición, una de las dogmas de la iglesia importante. Hoy vamos a ver un poquito más sobre el buen pastor. ¿Qué es verdaderamente el pastor? Bienvenidos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 19-26. En aquellos días, algunos de los que se habían dispersado huyendo de la persecución desatada después de la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, pero predicaba el evangelio solamente a los judíos. Sin embargo, hubo entre ellos algunos chipriotas y cirenenses que al llegar a Antioquía comenzaron a dirigirse también a los griegos y a predicarles el evangelio del Señor Jesús, y como la mano del Señor estaba con ellos, muchos se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos los que firmes en su propósito permanecieron fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente allí en Antioquía. Fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, Salmo 86, alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Jerusalén gloriosa, el Señor ha puesto en ti su templo. Tú eres más querida para Dios que todos los santuarios de Israel. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. De ti, Jerusalén, ciudad del Señor, se dirán maravillas. Egipto y Babilonia adorarán al Señor. Los filisteos con Tiro y Etiopía serán como tus hijos. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Y de ti, Jerusalén, afirmarán todos los pueblos, han nacido en ti, el Altísimo es tu fortaleza. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. El Señor registrará en el libro de la vida a cada pueblo, convertido en ciudadano tuyo, y todos los pueblos te cantarán bailando. Tú eres la fuente de nuestra salvación. Alaben al Señor todos los pueblos, aleluya. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 10, 22, 30. Gloria a ti, Señor. En aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon. Los judíos le preguntaron: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió: ya se los he dicho y no me creen.
Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no crean porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, qué bonito es el Evangelio del día de hoy. Jesús siempre anda bien preparado, porque el Señor nunca se le puede decir algo de lo contrario. Todo lo sabe, todo es un Dios cuando estaba en el mundo con sus discípulos. Pero por eso los judíos como que no entienden el pasaje o cuando Jesús estaba predicando o estaba haciendo obras y milagros. Y por eso le preguntaron, dice aquí, entonces rodearon los judíos y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinos si eres el Mesías, dinos claramente. Y Jesús le dijo, ya les he dicho, mis obras que hago es de parte de mi Padre. Pero aquí viene la respuesta muy duro para ellos. Cuando dice aquí, ustedes no creen. A ver, ¿a quiénes nos lo dice ahora? A nosotros cuando decimos, creemos al Señor, pero no creemos muchas cosas. Estaba escuchando estos días, cabalmente este día. Él decía, yo creo en la palabra de Dios, yo creo lo que está escrito. Pero entonces, ¿por qué eres de una religión X? Es que ahí donde parte la verdad, donde está la verdad, pero en las otras iglesias no está la verdad, pues no está. Pero ¿cuándo es cuando se fundó tu iglesia? Pues tanto hace pocos días. Y el que ya está, tiene más de 2000 años. Entonces no cree o no creemos a veces. Nosotros que estamos en esta iglesia no quiere decir que ya somos parte ya total. Media vez que si nosotros no tenemos una experiencia espiritual con Jesús, no podemos llegar. Porque no creen, porque ustedes no creen, porque no son de mis ovejas, dice el Señor. Pero resulta que cuando decimos, la gente no cree, y porque han aprendido una doctrina que no es fundamentado en los apóstoles, sino que es inventado por un hombre. Porque cuando escucho por ahí y dice, mire, la iglesia, los cristianos los llamó cristiano, fue Constantino en el año 325, por ahí más o menos dicen, ¿va? Pero esos son los que escucharon, ya sea por unas redes sociales o porque les inventaron decir cosas. Pero si vayamos al documento, no es así. Constantino no hizo ninguna reforma o no fundó ninguna iglesia que se llama católica. Constantino es un emperador, nada que ver con la iglesia. Pero me llama la atención donde dice Hechos de los Apóstoles, capítulo, habíamos leído capítulo 11, 19, 26, pero por ahí por el 26 dice,
Cuando dice, enseñaron a mucha gente ahí en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Ahí está. En el Nuevo Testamento. ¿Cuándo se escribieron los Hechos de los Apóstoles? Tal vez por ahí en el año 100 o más, o tal vez por el año 90 o a lo mejor más atrás, porque ya estaba Pablo allí. Pablo más o menos empezó a escribir en el año 70, 30 años después de Cristo. Y ellos ya son cristianos. Bueno, pero cuando nos dice aquí, ustedes no creen, ¿por qué llaman la atención en esto? Porque cuando nosotros decimos que Cristo no haya dejado ni una iglesia, ahí no estamos creyendo, ahí volvemos no somos ovejas del Señor, porque no creemos a Él. Miren lo que podemos llegar. Ustedes y yo no somos ovejas del Señor cuando creemos parcialmente a la Escritura. Porque a la Escritura se debe de creer. Y no se puede decir, esto sí creo y esto no creo. Si nosotros creemos la Escritura, que es palabra de Dios, no podemos decir hacer otra cosa más. ¿Qué es lo que nos hace falta? Lo que nos hace falta es que tenemos que tener una experiencia espiritual. Miren, nos dice San Juan 8:23. Pero Jesús les dijo, ustedes no son de abajo, ustedes son de abajo, dice. Yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo y yo no soy de este mundo. Y por eso que nosotros no podemos llegar a entender que Jesús, Él sea nuestro pastor. Porque si no podemos captar lo que el Señor nos dice. Mire lo que dice también el Evangelio de San Juan, capítulo 8:47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Aquí está algo muy difícil y muy fuerte, muy dura las palabras del Señor. Si yo soy de Dios, si yo soy de Cristo, si Cristo es mi pastor, si yo soy oveja del Señor, tengo que escuchar a Cristo. Y para escuchar a Cristo, lo tengo que obedecer. Cuando dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que come de este pan vivirá para siempre. Tiene vida eterna, porque mi carne daré para la vida del mundo. ¿Y eso lo creemos o no lo creemos? Si no lo creemos, no somos ovejas del Señor. Y por eso es realmente que nosotros, para poder creer la palabra de Dios, para poder llegar en nuestro pensamiento, en nuestros oídos, en nuestros ojos y llega a nuestro corazón, es tener esa experiencia espiritual. Cuando nosotros criticamos o cuestionamos la palabra de Dios, no podemos llegar más allá. Miren lo que dice Corintios capítulo 1 de Corintios capítulo 2 versículo 14. El que se queda a nivel de la psicología, ¿qué es la psicología? Psicología no acepta las cosas del espíritu. Porque el Señor es de arriba, Él es no de este mundo. Pero nosotros hacemos de este mundo y no queremos hacer ovejas de Él porque estamos a un nivel de psicología. No aceptan las cosas del espíritu, para él son tonterías y no las puede apreciar. Cuando nosotros vivimos en el mundo no lo podemos apreciar las cosas espirituales. ¿Y qué más? Pues se necesita una experiencia espiritual. Se necesita una experiencia espiritual. Para poder creer al Señor, para poder entender su mensaje, es que necesitamos una experiencia espiritual. ¿Cuál es la experiencia espiritual? ¿No será que tenemos que comer y beber su cuerpo y su sangre? Una parte. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y él nadie puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar de Dios y puede aconsejarle?
Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. Todos los que ya estamos en el camino con Dios, pensamos las cosas de Dios. Entonces sí, somos ovejas del Señor. Mire, aquí viene una parte muy importante. Ojalá que me da tiempo. Vamos a regresar siempre en el Evangelio de San Juan, el capítulo 10, versículo 14. Dice aquí, yo soy el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Todos lo sabemos que es Cristo. Conozco mis ovejas. O sea, las ovejas del Señor. ¿Quiénes son? Los que estamos en un solo rebaño. Porque Cristo no puede tener ovejas en cualquier rebaño, porque nos habla bajo un solo pastor. Entonces las ovejas de su rebaño, a eso nos instruye a nosotros, es el que se nos va adelante y nosotros atrás y lo volvemos a escuchar su voz, porque le vamos a seguir y Él nos conoce. Entonces dice, conozco mis ovejas y las mías no me conocen. Bueno, vamos a ver. Yo soy el buen pastor, conozca a mis ovejas y las mías me conocen a mí. Del mismo modo, el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Hay una relación total. Cuando ustedes y yo somos ovejas del Señor, somos del Señor. Y Él nos conoce a nosotros. Así como el Señor es con el Padre y el Padre es con Él. Hay una gran relación. No podemos dividir el cuerpo, no podemos dividir el rebaño. Tenemos que tener bajo un solo pastor. Miren lo que nos dice aquí. También tengo otras ovejas. ¿Qué dice? También tengo otras ovejas. Vamos a ver si esas son ovejas del Señor. ¿Qué hay que hacer? Vamos a ver. Tengo otras ovejas que no son de este redil. O sea, cuando ustedes y yo estamos en el redil del Señor, cuando ustedes y yo somos ovejas del Señor, y Él nos dice, hay otras ovejas que no son de este redil. ¿Y qué hay que hacer? ¿Dejarlo que se vaya, que se coman los lobos? ¿O hay que traerlo? Vamos a ver. Mire lo que dice aquí. También a eso debo conducir. A eso también debo de conducir. Como quien dice, pues están los que están conmigo, pero los que están allá también debo de conducir. Pero vamos a ver lo que es, si es verdad. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. A eso tengo que conducirlos, atraerlos, para que todos escucharán mi voz y habrá un solo rebaño. Entonces Cristo no quiere ovejas de otro rebaño, sino que tiene que ser las de Él. Y por eso lo encontramos ahí en Jeremías capítulo 23, versículo 3, dice, voy a reunir el resto de mis ovejas. ¡Ay, Señor! Miren lo que dice Jeremías. Voy a reunir el resto de mis ovejas, llamándolos a todos los países donde las haya dispersado. A eso vino el Señor, a reunir a otras ovejas. ¿Qué más? De otros países dispersando, las haré volver a sus pastos, donde se criarán y se multiplicarán. Yo pondré al frente y de ellas pastor. Vamos a ver. Yo pondré al frente de ellas pastores que los cuiden y nunca más temerán o serán asustados. Ya ninguno se perderá. O sea, Él, el que lo reunirá, el que estará enfrente, ya no van a dispersarse. Y ahora encontramos, ¿qué más? Pero vamos a ver otro versículo, capítulo 31, versículo 10. Que todas las naciones escuchen la palabra de Yahvé, proclamen las islas lejanas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor de su rebaño. Clarísimo. Por lectura voy porque se me va acabando el tiempo. Miren lo que dice carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos han hecho uno solo. Han hecho uno solo en su propia carne.
¿qué hizo el Señor? Lo unió con su propia carne y también haciéndose crucificado, llevándose a la cruz y ser crucificado. Miren lo que dice aquí. Y destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en el creado a los dos un solo hombre nuevo. Destruyó el odio de la cruz y habiendo reunido los dos pueblos, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Ahí está, ahí está. Vino como evangelizador de la paz, para ustedes que están lejos de la paz, para los judíos que estaban cerca, y por él los dos pueblos llegamos al Padre de un mismo espíritu, de un mismo espíritu. Mire, termino con Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, 22 dice, firmaré con ellos una alianza de paz, haré desempeñar del país de las fieras ovejas, mis ovejas podrán quedarse en el desierto y dormir en los bosques. Aleluya, gloria al Señor. Ese es el mensaje el día de hoy, que Él quiere que todos estemos bajo un rebaño de Él y Él será el único pastor. ¿Qué hacemos entonces? Haremos como hicieron Bernabé, los discípulos que fueron a Priscila o que fueron a predicar en los lugares donde dice aquí, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, huyéndose en la persecución, pero anunciando el Evangelio de Cristo. Y el Señor se alegró tanto porque ellos caminaban con Dios junto con Bernabé. Dios los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión.